Muy buenas tardes, mi nombre es Esteban Lingeri, este es el viaje número 30 de Escarabajo Cósmico y en esta oportunidad fuimos a Villa del Parque, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a visitar nada más ni nada menos que al profesor Antonio Las Heras. Así que Antonio, por favor, es un gusto enorme tenerlo aquí con nosotros. Bueno, para mí también es un gusto. Fíjate, los que nos hemos pasado la vida investigando, estudiando, escribiendo y haciendo docencia, uno de los momentos más felices es cuando podemos transmitir todo lo que fuimos obteniendo, de qué serviría si quedara para uno. Así que espacios como el tuyo y que me tengan en cuenta, me inviten, es muy reconfortante, nos da mucho ánimo, muchas ganas de seguir adelante. Bueno, la verdad que me alegra mucho escucharlo siempre. Yo a usted cada vez que lo puedo sintonizar en alguna radio por internet o lo veo en algún canal también de mis amigos de YouTube, aprovecho siempre para tratar de, como usted decía, usted es un docente, nosotros somos alumnos y tratamos siempre de aprender un poquito más, ¿no? Y sobre todo por ahí de tantos temas siempre es interesante aprender, pero particularmente por ahí los que estamos metidos en el mundo del misterio, por decirlo de alguna manera, también es súper reconfortante escuchar a personas como usted, así que la verdad que estoy muy contento. Eh, Profesor, más o menos como para ir metiéndonos en tema, usted es parapsicólogo, ¿no? ¿Cómo es que la vida se fue dando, lo fue empujando de alguna manera para que usted se formase hoy como parapsicólogo? Yo te diría, está bien, sí, efectivamente soy parapsicólogo, pero decir que solo soy parapsicólogo sería mentir. Yo prefiero usar las palabras del filósofo Terencio cuando le pedían a él que se definiera, porque resulta que a Terencio le interesaban muchas cosas. Y él decía, nada de lo humano me es ajeno. Yo subrayo, me siento y me pienso totalmente identificado con eso. Nada de lo humano me es ajeno. Pero entendiendo lo humano no en una versión restringida, reduciéndolo al cuerpo humano o ni siquiera a lo psicosomático, sino a todo lo que es lo humano, que todo lo que es lo humano incluye el universo mismo. Porque cuando nosotros levantamos la vista una noche, vemos el cielo estrellado, o cuando el astrónomo con sus aparatos investiga, indaga el universo, o cuando el astronauta, el cosmonauta en el espacio exterior, lo cierto es que estamos aprendiendo, tomando ese universo desde la condición humana, desde la perspectiva humana. Quiere decir que hasta cuando estamos haciendo astronomía o estamos haciendo química o física, hablo de ciencias duras, lo que estamos es accediendo a eso desde la condición humana. Y en ese sentido, por eso la parapsicología, pero también dentro de la psicología, yo he abrazado la escuela del sabio suizo Carl Gustav Jung, la psicología de los arquetipos, tanto mi doctorado en psicología social como mi maestría en psicoanálisis, ambas estoy graduado en la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy. En ambos casos, tanto el doctorado en psicología social como la maestría en psicoanálisis, mis tesis de graduación fueron sobre análisis psicosociales de cuestiones, por ende, absolutamente humanas, sobre todo, en mi caso, soy un argentino, temas argentinos, desde la perspectiva de la psicología de los arquetipos, la psicología junguiana. Subrayo lo de argentinos porque recuerdo que en la defensa de mi tesis doctoral, uno de los jurados de la tesis me decía, pero ¿por qué no se ocupó, si le interesaba lo junguiano y los arquetipos, por qué no se ocupó de analizar los arquetipos en las deidades egipcias, que es algo tan amplio? Y yo
le contesté, en medio de la defensa del doctorado, le contesté, mire, porque hasta donde pude averiguar, sangre egipcia no tengo, pero nací en la Argentina, vivo en la Argentina, entonces, ¿qué había hecho yo? ¿En qué consiste esa tesis? Es un estudio de los arquetipos que aparecen en el libro Martín Fierro de José Hernández, es decir, algo típicamente argentino. En la defensa de mi maestría en psicoanálisis, ahí hago una presentación que ya tiene que ver con hechos parapsicológicos, pero desde el enfoque junguiano. Estudio un personaje real, de la historia real, bonaerense, nacido en 1831, muerto el 4 de diciembre de 1891, que fue Francisco Pancho Sierra, el famoso Pancho Sierra, cuya tumba está en el cementerio de Salto Argentino, provincia de Buenos Aires, una tumba que aún hoy, fíjense que yo les dije que desencarnó el 4 de diciembre de 1891, todavía hoy, todos los días hay gente que va a la tumba de Pancho Sierra a pedirle favores, a pedirle un milagro. Pancho Sierra no tiene redes sociales, no está en internet, pero el boca a boca de padres a hijos, a primos, nietos, abuelos, ha mantenido viva esa fe, esa creencia, esa esperanza, esa expectativa, sobre todo basada en los fenómenos parapsicológicos que en vida hizo Pancho Sierra, una persona que tenía la capacidad de lectura a distancia, telepatía, curaba a distancia también. Bueno, en base a eso dice mi tesis de maestría en psicoanálisis, con la que también me gradué. Y eso dio lugar, los jurados mismos me lo plantearon y me gustó, dio lugar a que escribiera una biografía sobre Pancho Sierra, que se llama justamente Pancho Sierra, el recero del infinito, que es como todavía hoy lo llaman sus seguidores. Eso lo publicó mi editor de estos años, que es el Grupo Argentinidad. Amplifiqué esto porque esta es la mejor manera de definirme. Si vos me decís soy parapsicólogo, soy. Si vos me decís soy analista junguiano, soy. Soy ovnílogo, soy. Soy un difusor de los temas paranormales, misteriosos y enigmáticos, soy un escritor, soy un filósofo, soy. Pero en realidad todo eso son las cosas que hago. Lo que soy es este que les está hablando, que lo que busca es que no le pongan límites. Excelente. Paul Eluard, uno de los franceses del surrealismo, decía, no hay límites de crecimiento para quien está dispuesto a crecer. Bueno, vos hablabas de los estudios. Cuando alguien me dice, pero ¿y hasta cuándo hay que estudiar? Bueno, ¿y hasta cuándo piensa usted vivir? Bueno, hasta el último hito de vida tenés que seguir estudiando, viendo horizontes y decir, ¿y por qué no voy ahí? A ver, ¿qué habrá? ¿Qué puedo descubrir? Todos los días leer un poco, escribir un poco. Sí, sí, genial. La verdad que, profesor, le agradezco mucho esta presentación porque realmente, bueno, desde ya que coincido con usted, uno no es lo que estudió, no es la profesión, sino es mucho más todavía. Así que bueno, pero por ahí para meternos en el tema de lo que es la parapsicología, si usted pudiese describir un poco a la parapsicología con sus conceptos básicos, sus aplicaciones, bueno, y en todo caso su relación con los eventos llamados paranormales, etcétera. Con todo gusto. Primero vamos a definir la parapsicología, porque hay es muy importante tu pregunta, porque en el imaginario popular hay una confusión que yo admito que los parapsicólogos no hemos sido demasiado perseverantes en la transmisión de la enseñanza, y eso ha dado lugar a que haya una confusión que parapsicólogo es necesariamente un adivino. Por ejemplo, que un tarotista es parapsicólogo, que alguien que está con el péndulo radiestésico haciendo arte semántica, adivinación es un parapsicólogo. Bueno, podría serlo,
pero no por su condición de mántico, de adivino, de paragnosta. La parapsicología es una disciplina humanística que se basa en el marco general de las ciencias humanas, que hace experimentos con modelos científicos, es decir, modelos matemáticos, modelos donde se trabaja la estadística. Y si alguien nos dijera, bueno, pero haga una definición. Sí, parapsicología es aquella disciplina humanística o ciencia humanística que se ocupa de estudiar e investigar y experimentar esos fenómenos por los cuales el ser humano se comunica sin intervención de los 5 sentidos y actúa en el mundo exterior sin intervención de la fuerza muscular. Vamos a ver, sin intervención de los 5 sentidos. Estamos hablando de lo que en parapsicología llamamos fenómenos extrasensoriales, lo que la sabiduría popular llama el sexto sentido, y lo que en parapsicología dividimos esos fenómenos extrasensoriales en 3: clarividencia, telepatía y precognición. Luego hemos dicho, actuar en el mundo exterior sin intervención de la fuerza muscular. Esto podría ser un poco ambiguo, porque alguien podría decir, bueno, ustedes en este momento están grabando esto sin intervención de la fuerza muscular. Es una máquina, sí, 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 punto y coma, pero no. Porque para iniciar este trámite que hizo que la máquina abriera el zoom aquí y allá, tuve que apretar con un dedo, con el codo, con el dedo del pie, con lo que fuera, pero tuve que usar la fuerza muscular para iniciar una máquina que ahora nos permite hacer esto. Quiere decir que el inicio fue intervención de la fuerza muscular. Cada vez que actuamos en el mundo exterior, no será todo el tiempo. Si voy en una bicicleta, es todo el tiempo. Pero en otras cosas, no es todo el tiempo. Correcto. Pero el inicio es acción de la fuerza muscular. Aquí estamos hablando de cuando ese factor parapsicológico que todos los humanos tenemos, obviamente la mayoría no lo usa, lo tiene inhibido, pero lo tenemos, actúa en el mundo exterior. Lo que se conoce en parapsicología como psiquinesis. Kinesis, movimiento en griego. Psi sería el alma. En realidad estamos hablando del factor parapsicológico. Psiquinesis espontánea recurrente es cuando por un fenómeno parapsicológico alguien comienza a afectar el suministro eléctrico, se caen cosas, el televisor se apaga o se prende igual que la computadora, lo que popularmente conocemos desde hace décadas, hay una novela, hay una película, poltergeist. Poltergeist es una expresión de varios siglos, porque estos fenómenos se han producido mientras hay seres humanos, siempre se producen, es una expresión en alemán que significa duende burlón. Porque hace siglos la única manera de explicar que en un lugar las cosas cambiaran de sitio, se cayeran sin que alguien las tocara, se viera que se movían, en el interior de las paredes hubiera sonidos inexplicables, ¿quién podía hacer esto? Un duende burlón. No hay otra explicación. Hoy la parapsicología nos puede demostrar claramente que son fenómenos humanos. En el caso específico que estamos hablando de la psiquinesis espontánea recurrente o poltergeist, es un fenómeno que en general se produce por acción de alguna persona en la época de la adolescencia. Hay algunos ejemplos de personas mayores, pero en general ese periodo de adolescencia genera en el psiquismo humano algunas cosas que inconscientemente se manifiestan a través de la producción de fenómenos parapsicológicos. Bueno, allí tenemos por lo menos la definición precisa. Ahora, vamos a ir un poquito más adentro. Si alguien nos dijera, bueno, pero doctor Las Heras, no termino de entenderle, porque, por ejemplo, la biología y la medicina se ocupan del cuerpo físico. La psicología, la psiquiatría se ocupan de la parte psíquica. La psicosociología, psicología social, de la interrelación entre las personas. La antropología de la acción humana a lo largo del tiempo, va muy bien. Y la parapsicología, ¿cuál es el objeto concreto de estudio?
Muy interesante, porque las experiencias hechas en laboratorio, ya desde 1930, el doctor Rhine, Joseph Banks Rhine y su esposa Louisa Rhine, en la Universidad de Duke, primera cátedra laboratorio para psicología, empezaron a hacer experimentos que le voy a explicar y que se replicaron aquí en la Argentina cuando la Universidad del Salvador, que conocemos acá en Buenos Aires, universidad antiquísima de los jesuitas, tuvo incluso un instituto de parapsicología, cosa que muchos pueden no conocer. Ese instituto de parapsicología estuvo dirigido por un sacerdote jesuita, licenciado Enrique Novillo Paulí, de quien yo he sido alumno. Es más, soy uno de los pocos a los cuales le dio el diploma, porque era exigente en que se hicieran los experimentos con metodología de la investigación científica, que se supiera sacar la estadística, ver qué probabilidades había de que los resultados del experimento no fueran por acción del factor parapsicológico. Bueno, todo eso se ha hecho, se ha replicado y se ha podido concretar lo siguiente. El factor parapsicológico tiene 3 características. Prescinde del tiempo. Eso se ve bien en el fenómeno de precognición, que podés conocer algo que va a ocurrir. Prescinde de la distancia. El mejor ejemplo categórico de que prescinde de la distancia son los experimentos de percepción extrasensorial hechos por Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la Luna, cuando estaba a 300.000 kilómetros de distancia de la Tierra en la cápsula Apolo 14, con 6 personas que estaban en la Tierra y que tenían que captar lo que le iba transmitiendo. Los experimentos funcionaron claramente. Prescinde del tiempo, dijimos, prescinde de distancia y prescinde de la materia. Cuando los escépticos nos dicen, bueno, pero ese factor parapsicológico, ¿qué energía mueve? Nosotros los parapsicólogos muy tranquilos le contestamos, ¿y por qué prejuzga usted que es alguna forma de energía? Nosotros no hemos captado nunca que se trate de una energía. A nivel popular hay gente que dice el poder parapsicológico. Bueno, fíjense que yo he estado diciendo el factor. Es un factor que no tenemos ninguna prueba de que sea energético. Así que prescinde de la distancia, prescinde del tiempo, prescinde de la materia. Nos decía siempre el padre Novillo Paulí. Si buscamos en el diccionario algo que prescinde del tiempo, la distancia y la materia, ¿cómo se llama desde lo más antiguo de la humanidad? Dios. El espíritu. El espíritu. El espíritu. O sea, y por eso, y me interesa subrayar acá, por eso la parapsicología es, entre otras cosas, tan perseguida, porque es la demostración con metodología científica de que los humanos poseemos algo que no se limita al cuerpo, que la distancia no es límite, el tiempo no es límite, no requiere energía, no, es otra cosa. Y esto es lo que generalmente no se dice, y es lo más importante, sobre todo en esta época de 20 años para acá, donde de una manera, lo digo de manera irónica, pero me gusta decirlo así, de una manera medio enigmática, los neurólogos, que por alguna razón que tampoco conozco, dejan, no todos, pero los promocionados, dejan de presentarse como neurólogos y dicen neurocientíficos. No entiendo. Si haces medicina, si haces psicología, si haces psiquiatría, si haces neurología, es porque fuiste a la universidad, estudiaste, te graduaste y eso es hacer ciencia. Entonces, que un neurólogo se presente, en lugar de decir neurólogo, como neurocientífico, a mí que presto atención al valor de las palabras, me hace ver que lo que están buscando es, en la gente normal común que no hace estas reflexiones que estamos haciendo acá, reforzar la idea de, mire, que lo que yo digo es científico, porque soy neurocientífico. Usted me parece que me quiere vender algo, un producto que yo no necesito.
¿Y cuál es ese producto? Acá en la Argentina tenemos un par de esos muy, muy autopromocionados, con libros que andan por todos lados. Bueno, muy bien. Esos son los que te dicen, lo veo contento en este momento. Y vos decís, sí, bueno, no. Eso es que se le activó el área 4C del cerebro. Entonces vos decís, no, yo estoy contento porque me gusta esto que estamos dialogando. No, no, sí, pero ¿por qué le gusta? Porque se activó el área 1C del cerebro. O sea, son los que nos quieren convencer que los seres humanos somos nada más que reacciones físico-químicas. Más material, más tierra, más materia imposible. Somos nada más que reacciones físico-químicas, y que entonces el amor, la honradez, la lealtad, la maldad, la bondad y la no bondad, que todas estas cosas no son ni valores, ni son cuestiones que tengan que ver con aspectos como los que explica la psicología de lo inconsciente. No, son solo reacciones físico-químicas por las cuales uno puede amar o traicionar, puede odiar o enternecerse. Y yo les digo siempre, ustedes están en lo correcto en un aspecto. Cuando ustedes dicen, sí, pero fíjese que cuando una persona está muy enamorada, se advierte que tales áreas del cerebro se activan. Claro. ¿Y sabe lo que he descubierto yo? Que cada vez que aprieto cierto botón, la luz de esta lámpara se enciende. Y sabe que no es que la luz de la lámpara se encienda y después yo aprieto el botón. La luz de la lámpara se enciende como un efecto, porque yo aprieto el botón. Acá pasa lo mismo. Nadie pone en discusión, porque la neurología lo ha demostrado a través de los estudios médicos que hoy se hacen, que ante tales o cuales emociones, el cerebro reacciona en ciertas áreas. Es verdad. Pero esa no es la causa. Ese es el efecto. Y voy a ir más lejos, porque si no, vamos a terminar haciendo lo mismo que le pasó a la ciencia de hace 100 o 200 años. ¿Por qué nuestros padres y abuelos todavía usaban el término frente a alguien que era impiadoso, alguien que parecía no tenerle afecto a nadie? Nuestros padres y abuelos decían, qué corazón de piedra que tiene. Ahora, yo les puedo asegurar que esa gente cuando se moría y le hacían la autopsia no tenía un corazón de piedra, tenía un corazón como el nuestro. Pero ¿de dónde viene el corazón de piedra? Porque en otros tiempos, 200 años atrás, quizás más también, se creía que el corazón estaba vinculado a las emociones, que el corazón provocaba las emociones. ¿Y esto por qué? Por el mismo error que hacen ahora estos neurólogos que dicen eso, que no es que todos lo digan, pero los que lo dicen, le estamos contestando a ellos. Como el médico se daba cuenta que cuando la persona estaba enojada o estaba enamorada, el corazón cambiaba de ritmo de latido, entonces les pareció clarísimo, bueno, el órgano que genera y mueve y dirige las emociones y los sentimientos es el corazón. Cualquiera, no hay necesidad ni de ser médico ni de haber hecho el ingreso a la universidad. Hoy cualquiera que escucha eso se ríe y dice, el corazón cuando yo estoy emocionado, el corazón cambia el ritmo porque es un efecto psicosomático. Y lo mismo está pasando con el tema del cerebro, solamente que nos quieren convencer que no es así, sino de vuelta que es al revés. Te enamoraste, entonces se activa determinada área, y esa área que se activó es la que hace que te enamores. No, es el efecto. Pequeñas consideraciones que me parece que conviene hacer, sí, sobre todo para el debate. Estamos hablando de que son facultades, que no son poderes parapsicológicos, son facultades que en realidad tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y que por ahí no es que sean facultades por descubrir, sino que por ahí genéticamente las hemos olvidado y que en algún momento sí las tuvimos, ¿no? En los primeros tiempos de
de la humanidad, donde empezamos a ser personas. Claro. Entonces ahora estamos por ahí, se manifiestan de vez en cuando y en determinadas circunstancias esas pequeñas luces de estas facultades, ¿no? Que por ahí es lo Claro. que... No, no, Fíjate, te estaba escuchando y me vino algo a la memoria. Fíjate que Sigmund Freud, el padre de la moderna psicología de lo inconsciente, el padre del psicoanálisis, el hombre que revolucionó entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX la concepción de la psicología de lo psíquico, en uno de sus trabajos, Freud dice que él está convencido que en el comienzo de la humanidad, la forma de comunicación que nosotros, los humanos, debemos haber tenido allá en la caverna, tiene que haber sido la transmisión de pensamiento, o sea, la telepatía. Pero que después, a raíz de la vida que se va haciendo sedentaria, que el ser humano se va agrupando cada vez más, entonces, en lugar de desarrollar esta capacidad telepática de transmisión de la mente, de ideas a distancia, en lugar de eso, nosotros fuimos aletargando, fuimos inhibiendo estas facultades y fuimos desarrollando las dos maneras de comunicación que son propias de los animales: el lenguaje verbal y el lenguaje gestual. Y eso no es extraño, en parapsicología lo aceptamos bastante, no es extraño porque el ser humano, que forma parte en su conducta del universo, como decimos al principio, en el universo se cumple la ley del menor esfuerzo. Y en el ser humano hay innumerables ejemplos cotidianos de buscar el menor esfuerzo. Así que es altamente probable que en los primeros tiempos, cuando yo imagino viviendo en la caverna, los jóvenes, varones jóvenes saliendo de cacería un día, 2, 10, ¿qué sabemos? Los demás, las mujeres, los niños, los que ya no podían salir en la caverna, quizás ya tan avanzados que cuidaban el fuego, que lo cuidaban, porque si apagaba no sabían cómo volver a producir fuego, había que esperar que un rayo impactara en el bosque, hiciera fuego, juntar ese fuego. Bueno, a la distancia, ¿cómo cada una de las partes podía transmitir si había peligro? Alguien dirá gritando, y cuando se han pasado kilómetros y kilómetros, gritando no es una manera. La transmisión mental. Ahora, cuando empieza a ver ya la vida que se asienta en un lugar, que se comienza a plantar, y entonces al plantar hay que quedarse meses, esperar, cuidar ese planteo. Pues, claro, la ley del menor esfuerzo es: usemos lenguaje verbal y lenguaje gestual. Eso para empezar. Porque alguien nos va a hacer la pregunta, bueno, ¿y por qué no lo desarrollamos? Bueno, no lo desarrollamos porque a lo largo de miles y miles de años, el conocimiento de la existencia de estas facultades que son normales, pero que nosotros las llamamos paranormales porque no son frecuentes. Ahora, estas facultades estuvieron siempre restringidas a la acción de grupos sacerdotales, de sociedades iniciáticas esotéricas, de sabiduría, sociedades secretas, y al pueblo siempre se lo buscó disuadir de intentar usar estas facultades. Entonces, a lo largo de la historia, en la civilización que quieras, o estas cosas se atribuían a los demonios, a los espíritus, a los dioses, a los muertos, a las entidades desconocidas, pero la cosa es que siempre el planteo era: esto no es suyo, no se meta. En la Edad Media, mucho más fuerte todavía, y nosotros somos descendientes de la Europa de la Edad Media, en la Edad Media mucho más todavía, porque ahí directamente se planteaba que quien desarrollaba alguna facultad de estas que hoy llamamos parapsicológicas
automáticamente es porque estaba poseído por el demonio, por lo tanto había que quemarlo en la hoguera. Debe haber afectado bastante a la gente y no tenemos nada de esto. Recién, fíjense ustedes, recién a fines del siglo XIX, un grupo de científicos, médicos y físicos y químicos, pero sobre todo médicos, estoy hablando de 1880 y tantos, ingleses, franceses, alemanes, estudiando lo que en esa época estaba de moda, que era el espiritismo, la mediumnidad, estaba de moda. Y estudiando esto, son los primeros que llegan a la conclusión de, pero a lo largo de la historia de la humanidad todo esto se estuvo atribuyendo a los dioses, a los demonios, y ahora el espiritismo lo atribuye a los desencarnados que vienen a manifestarse a través de la mediumnidad. No, dice esta gente, estos son fenómenos humanos, estas son capacidades que los humanos tenemos. Y ahí se crea la primera institución de investigación de esto que hoy llamamos parapsicología, una entidad en Londres que todavía existe, de la que yo fui muchos años miembro, que es The Society for Psychical Research. Psychical Research, o sea, la búsqueda, la investigación, en inglés, psychic no hace a lo que sería lo psicológico, eso es más bien mind. Psychic es lo que nosotros entendemos como parapsicológico. Y esa entidad, de Society for Psychical Research, es la primera que reúne científicos que se van a dedicar a plantear, a investigar y a decir este fenómeno es humano. Ahí, en esta entidad, dieron conferencias y escribieron artículos para las revistas personalidades como el mismo Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. Gente que estaba en otros campos, pero que estaba de acuerdo en este enfoque que estamos dando. Bien. Estaba pensando. ¿Me estabas por decir algo o sigo? No, siga, por favor. Estaba pensando aquí en la Argentina, también tuvimos algunos investigadores que se dieron cuenta muy bien cómo funciona lo parapsicológico. Estaba recordando a uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, el médico Arnaldo Raskowski, el doctor Arnaldo Raskowski, que la gente de cierta edad lo debe recordar porque uno de los primeros médicos que iba a la televisión, que hablaba de psicología. Bueno, Raskowski, que venía nosotros en aquellas épocas, ahora, 4 al 6 de septiembre de este año, se van a cumplir 40 años de cuando hicimos el primer Congreso Argentino de Parapsicología. 4 al 6 de septiembre de 1981. Primer Congreso Argentino de Parapsicología. Congreso que a mí me trae un recuerdo y una emoción muy grande porque las autoridades constitutivas del Congreso me eligieron presidente. Un recuerdo muy lindo. Pero siempre pensé que lo hicieron pensando, che, ¿a quién podemos embromar con esto? Así se tiene que ocupar estos días, casi no va a poder dormir. Bueno, Antonio la sé, pero yo dije que sí. Y entre los participantes estaba el doctor Raskowski. Él siempre nos acompañó en cada uno de los congresos de parapsicología que hicimos. Y Raskowski decía claramente dos cosas. Una, la relación materno-filial de tipo telepática que se mantiene a lo largo de la vida entre la madre y el hijo, distintos con el padre, así no funciona. Pero quizás porque la madre y el hijo en un momento fueron uno, repito las palabras de Raskowski, después queda una unión que es extrasensorial. Por eso solo una madre puede en un momento determinado sentir en alguna parte del cuerpo algo y tomar conciencia, mi hijo tuvo un accidente, y en el mismo lugar donde ella se ha llevado la mano. Pero resulta que ella está en Buenos Aires y el hijo está en el centro del África. Así que no hay posibilidad de... Bueno,
esa es una comunicación de tipo telepática que se da cuando hay un estado de emergencia. Y decía Raskowski, siguiendo lo enseñado por Sigmund Freud, Raskowski decía, vea, ahí está claro cuando hasta el que menos cree y menos acepta esto, sin embargo, se habilita. Es decir, quedó en la memoria ancestral. Frente a un hecho donde no puedo agarrar el celular, no puedo llamar por teléfono y algo ha ocurrido, yo pienso, en este caso, yo hijo, pienso en mi madre y ella capta simultáneo, en forma telepática, tal como ocurría en el pasado remoto entre aquellos que vivían en las cavernas. Sí, sí, es un ejemplo maravilloso, ¿no? Raskowski. Sí, 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 porque, bueno, sin lugar a dudas de que es así. Hay muchísimos casos que conocemos y que todos conocemos de esa comunicación telepática que existe entre las madres e hijos. La verdad que sí. Y Antonio, usted recién se refería, por supuesto, a que todos estos fenómenos que en algún momento la gente aducida a entidades demoníacas, bueno, a todas esas cuestiones que serían, para desentender, absolutamente ajenas al ser humano, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hablar con gente que ha hecho exorcismos, por ejemplo, recitando bueno, oraciones y cumpliendo con un protocolo de exorcismo para liberar a esas personas de una posesión demoníaca. Pero por ahí la parapsicología eso lo explicaría de otra manera, no es lo mismo que por ahí los fantasmas o lo que ustedes llamaban como los eventos de poltergeist. Claro, en parapsicología, por ejemplo, la fantasmogénesis es un fenómeno parapsicológico producido por las personas que están vivas de manera inconsciente, pero en la mayoría de los casos porque el que lo está produciendo de manera inconsciente, desde lo psicológico, se resiste a la pérdida del ser querido. Necesita volver a verlo, necesita volver a encontrarlo. Entonces, de manera inconsciente, ahí está fenómeno psiquinético, actúa en el mundo exterior produciendo una forma, la famosa forma del fantasma, de la sábana que flota y que atraviesa la pared. Ahora, cuando los parapsicólogos decimos esto, no estamos negando de ninguna manera la posibilidad de que otras formas fantasmagóricas sean realmente manifestaciones de los desencarnados. Es más, en mi caso personal, yo estoy convencido que ambas situaciones son reales, son concretas. Hay fantasmas de los vivos, producidos de manera inconsciente, ante la necesidad de alguna manera de que se manifieste ese ser querido que ya no está en este plano, pero también hay fenómenos de fantasmogénesis que se producen por acción, manifestaciones de quienes ya han desencarnado y están en otro plano. En ambos casos tenemos esa ventaja de 20 años de esta parte, en ambos casos hay fotos, hay filmaciones, o sea, no es sugestión, no es alucinación, porque si fuera, las cámaras de los celulares, por ejemplo, no alucinan, ni se sugestionan. Al contrario, la persona, hay hasta ocasiones donde la persona le ha parecido que había algo raro en el ambiente y entonces dice, voy a filmar esto, así después lo veo, se lo muestro a alguien, noté algo raro. Pero no dice haber visto algo, dice que percibió, sintió algo raro. Cuando ves la filmación, se observa algo así como una masa amorfa de luz que va flotando. Y la persona dice, yo no lo vi sinceramente. No lo vio, pero la sensibilidad que tienen las filmadoras y las cámaras fotográficas de nuestros celulares es tan mayor a la que tiene el ojo humano que capta que algo había.
Ahora, la persona algo sintió. No lo vio, pero algo sintió. Y por eso sacó esa foto o hizo esa filmación. Claro. Bueno, me parece súper importante también esto que usted acaba de decir. Y si yo no entendí mal, o sea, de las dos situaciones se produce la fantasmogénesis, puede ser, como usted decía, por almas desencarnadas que están dando por ahí, espíritus o como se llame, y también producirlas uno mismo. Pero de todos modos, eso existe y está ahí en concreto, ¿no? Está ahí, es concreto y vamos a agregar otro dato importante. En el único lugar que tenemos constancia que los fantasmas son malos, atacan, persiguen a los vivos, es en las novelas, en los cuentos y en las películas hollywoodenses. En las historias reales que hemos podido investigar, no. O el fantasma pasa, aparece y desaparece, o en algunas ocasiones se manifiesta seguido en un lugar, como si buscara que aquel que lo percibe fuera ese lugar. Y más de una vez, cuando la persona accede a ir al lugar, encuentra algo que había estado buscando, que necesitaba, pero que la verdad el único que conocía dónde estaba guardado era la persona que ya había desencarnado, que ya había muerto, dando idea de que el fantasma vuelve a ayudarte. Eso sí tenemos muchos casos. Ahora, no hablo solo de mí, de todos los que hacemos parapsicología en los últimos décadas en todo Occidente. Ahora, vino el fantasma que me quería ahorcar, que me asustaba, que me empujó por la escalera. Hollywood, novelas, cuentos, ficción. En lo que se ha podido investigar, los Sí. fantasmas no atacan, traen soluciones, fíjense. Sí, bueno, eso por ahí también uno lo ha escuchado, de que si están por acá es porque quieren, eh, de alguna manera, o necesitan ellos, pero eso por ahí es medio hollywoodense, ¿no? De que los fantasmas se hacen presentes porque necesitan transmitir un mensaje, este, pero eh, vaya que es importante, ¿no? Tener en claro esos conceptos. Sí, Yo me imagino, porque uno siempre por ahí, o ha escuchado en oportunidades, que por ahí, ante estas circunstancias, este tipo de circunstancias, se llaman a los parapsicólogos para que brinden una explicación o una solución de lo que está aconteciendo, ¿no? A usted, en su experiencia, sé que en muchas oportunidades lo han llamado para ver si podía solucionar y traer un poco de paz a las personas que estaban transitando esa experiencia. ¿Cuáles son los casos por ahí más paradigmáticos que usted pudiera compartir con nosotros? lo cierto es que permanentemente nos consultan por este tipo de situaciones. Pero alguien que nos esté siguiendo en este momento puede decir, yo no conozco, es algo raro, ¿por qué el doctor Las Heras dice que permanentemente? Y ahí viene un dato por el cual somos muy reservados en parapsicología. Más de una vez la persona que te llama, que pide la consulta, te dice, lo que le voy a pedir, por favor, es la más absoluta reserva. Yo no quiero que después los vecinos salgan diciendo, ahí va la que tiene la casa embrujada o cosas por el estilo. Entonces de eso no se habla, pero sí, de hecho ocurre. A mí me ha tocado tener que trabajar con gente de mi equipo, porque esto más de una vez hay que hacerlo con el grupo, no alcanza con una persona, de investigar, analizar y buscar, vamos a poner un nombre, de armonizar un lugar, para lo cual no hay otra que quedarse, invitar a los dueños del lugar, o a los que habitan ahí, que se vayan a un hotel, se vayan a otro lado, a una casa de familiares, déjennos a nosotros. Y quedarnos a dormir inclusive. Así que la experiencia de haber visto esa masa amorfa de luz, de forma amorfa, pero de forma humanoide,
que flota, que surge de un lado, que atraviesa la pared, que nos ha pasado cerca o nos ha tocado el hombro o nosotros en una actitud realmente investigativa y arriesgada hemos alargado el brazo a ver si lo metíamos en el fantasma y así lo hemos hecho. Esa sensación de frío helado que ya hablaban los metapsiquistas allá en el siglo XIX, la hemos comprobado. Pero a pesar de ser así de molestos nosotros los parapsicólogos, debo decir que el fantasma nunca nos atacó, nos agredió. Ahora, con ciertas actividades después, descubriendo por qué aparecen, podemos conseguir la fórmula para que dejen de aparecer. Eso es así y lo hemos hecho mucho, incluso en lugares que tenían historia de fantasmas desde hacía 80 años. Siempre recuerdo un lugar en particular, la provincia de Buenos Aires, pero nada más que esto, no vamos a identificar. Donde tuvimos que estar varios días y antes de empezar, bueno, uno habla con la gente. Y recuerdo una señora que decía, sí, esa casa, todas estas historias, todo mentira, a cada gente le gusta cuchichear. Entonces yo le digo, entonces usted no cree en nada de esto. No, yo 40 años que vivo acá, todo esto, patrañas. Entonces usted no tiene problema, le digo, era a las 5 de la tarde, era de día en verano, anochece tarde, le digo, entonces usted no tiene problema en acompañarme, le digo, le voy a mostrar la casa. ¡Ni loca! ¿Te das cuenta que una cosa... Claro. Todo, es una gran defensa negarlo y decir no quiero saber nada de esto, no existe, esto no existe y me tapo y chao. Bueno, venga conmigo a las 5 de la tarde, no le pedí a las 4 de la mañana, una noche de luna llena, que venía el lobizón. Esto sí. Me hace acordar que es un colega cuando cosas que me dice, mira, esto es como el avión, todos ateos, pero en el momento que el comandante dice estamos pasando un problema, abróchense los cinturones, todos piden a Dios, todos creyentes. Bueno, esto es lo... Pero no, lo que quiero destacar es... Bueno, son fenómenos que la gente se asusta por lo desconocido, pero no, y por toda la tradición de películas y demás, fantasma que te agrede, el muerto que viene para vengarse, olvídense. Claro, porque... Para psicólogos somos muy consultados por esto y también por otros fenómenos. Me ha tocado más de una vez una persona que ha tenido un sueño precognitivo, y que venía a buscar explicaciones, porque, claro, hay que ponerse en el lugar de estas personas que no conocen del tema, por eso está bien que nos consulten. La persona dice, mire, 3 meses antes de morir mi querido abuelo, yo soñé, y soñé que al abuelo le pasaba esto y lo otro. Obviamente no le dije nada, ¿qué le voy a decir al abuelo? Va a pensar que yo le estoy deseando la muerte. 3 meses después muere de la manera que yo lo soñé. Entonces la persona, cuando le pasa eso, viene muy angustiada, porque la pregunta que se está haciendo es, si yo 3 meses antes soñé esto, ¿no será que de alguna manera, con algún poder mental, algo yo maté a mi abuelo? Es terrible. Tiene una angustia. Entonces nosotros ahí en parapsicología le explicamos claramente que es un sueño precognitivo y que le hubiera dicho al abuelo, no le hubiera dicho, además, ahí se estaba viendo algo que iba a suceder y bueno, sucedió. Claro. Hay muchos motivos de estos por los cuales en parapsicología nos consultan, ¿sí? Sí. Por eso es interesante saberlo todo esto, porque precisamente si yo me puse por ahí en algún momento a tratar de aprender, de leer, de estudiar, de investigar todos estos fenómenos, es porque siempre le tuve muchísimo miedo. De chiquito muchísimo miedo y hasta que un momento decidí sacarme la frazada de decir, yo me iba a dormir tapado incluso. En pleno verano con una frazada en la cabeza. Y llega un momento que uno se cansa y dice, bueno, vamos a ver, precisamente es ese miedo a lo desconocido y decir, bueno, vamos a ver de qué se trata. No soy tampoco todavía muy valiente, pero por lo menos di un paso adelante.
Pero esa es la manera, frente a algo que no conozco, lo que tengo que hacer es conocerlo. Exacto, exacto. Para eso, primero que nada, lo que vos estás haciendo, que es estudiar. Lo peor que se puede hacer, y que también nos consultan mucho, es porque la persona interesada en esto se fue a meter en lugares donde hacen experiencias, consultan espíritus, y después vienen aterrados porque al no conocer la teoría, no entendés por qué pasa lo que pasa. Porque es Claro. verdad que el fenómeno funciona, existe, pero si no entendés por qué, te podés creer cualquier cosa. Sí, sí, sí. La gente que en una época se reunía a divertirse con la ouija, con el vaso parlante, y después el vaso terminaba respondiendo cosas reales que nadie sabía, entonces será un espíritu, ¿por qué no estudias primero y después haces la experiencia? En general, nadie hace los experimentos de química sin haber estudiado química primero. Acá es lo mismo. Claro, exactamente. Que es que también se interesó por el tema, por la temática ovni, etcétera, ¿no? Los ovnis, los seres llamados extraterrestres, que la gente dice haber tenido de alguna u otra forma haber tenido contacto. ¿Eso sí se puede decir que está fuera del ser humano o es parte del ser humano? Esto nos lo contestó muy bien Carl Gustav Jung en el último libro que él publicó. Ya era un hombre de más de 80 años, y publicó un libro que en castellano se llama Sobre las cosas que se ven en el cielo. Entonces Jung dice, y dedica todo el libro a eso, dice, yo no voy a decir si son extraterrestres, yo lo que voy a hacer es un análisis psicológico, porque la gente está viendo algo, y cuando tanta gente percibe algo, no es un asunto insignificante y gratuito. Acá hay algo muy importante. Y ahí da él toda una explicación de por qué el interés por las luces que se ven en el cielo. Así que sí, hay una relación con lo humano. Pero en este caso en particular, y para hacerlo sintético, te diría mucha relación con lo humano. Fíjate, primera, ¿cuál es el término que nosotros usamos? OVNI. OVNI no es sinónimo de vehículo extraterrestre dirigido ni de marciano, no, no. OVNI es objeto volador no identificado. Quiere decir que quien lo percibió, que es un humano, no logró identificarlo. Vendrán otros humanos con los datos que ese no pudo percibir, no pudo percibió, pero no pudo discernir qué era, y entonces por ahí el meteorólogo frente a esto dice, mire, esto fue una nube lenticular, nube que se da en las zonas de alta montaña. Ah, muy bien. Viene el astrónomo que le dice, esa luz que usted vio hacia el horizonte que fulguraba era el planeta Venus. La persona dice, pero no, si estaba ahí iba desapareciendo. Claro, porque por la rotación de la Tierra parece que las estrellas se cayeran. No, muy bien. O sea, OVNI puede ser un fenómeno meteorológico, un fenómeno astronómico, puede ser un objeto creado por el hombre, basura espacial, un globo sonda. Y cuando nada de eso es, estamos frente a lo que en la investigación OVNI ya llamamos más preciso el VED, V corta ED, que son las tres cosas concretas que podemos hablar de esto. Vehículo, porque es un medio de transporte. Extraterrestre, porque no lo hicimos los humanos. Y dirigido, porque alguna intencionalidad lo guía para que actúe de manera coherente. Ahora, cuando digo vehículo, alguien nos dice, pero vendrán de otros planetas, de otros sistemas solares, de universos paralelos, serán viajeros en el tiempo. Mire, todo eso que dijo puede ser. Extraterrestre es lo mismo. Lo único que le puedo garantir es que no son de esta humanidad. No, pero no podrán ser, todo lo que usted imagine puede ser. Y dirigidos, pero estarán tripulados por robots, pero serán telecomandados. Todo eso que usted dijo puede ser. Pero eso está a investigar. Lo que no está a investigar es que hay vehículos extraterrestres dirigidos no solo llegando al planeta Tierra. Fíjate que el último libro sobre este tema que yo escribí, que ya va por la cuarta, quinta edición, OVNIs, los documentos secretos de los astronautas. Acá en la Argentina lo publicó Grupo Argentinidad.
OVNIs, los documentos secretos de los astronautas. Ahí, con documentación que uno ha ido consiguiendo, pero Armstrong y Aldrin, y eso lo mantuvo en secreto la NASA un tiempo, hasta un diario muy serio, el The Washington Post, lo publicó y nunca fue discutido. Todo eso está en castellano en mi libro. Armstrong y Aldrin tuvieron dificultades para hacer el alunizaje hasta que encontraron un sitio distinto al que estaba previsto, porque el sitio donde iban a alunizar había vehículos extraterrestres alunizados. Y esto lo dicen Armstrong y Aldrin. Tenés una figura consular de la astronáutica norteamericana como fue John Glenn. John Glenn, en declaraciones televisivas, dijo: yo le pido perdón al público porque nosotros hemos tenido que mentir más de una vez, teníamos órdenes de no hablar de todo lo que hemos visto. Otro de los astronautas que dijo: en el cielo nunca, o sea, en el espacio nunca estuvimos solos. A buen entendedor, pocas palabras. El hombre dijo lo que pudo, estaba en el servicio activo. Bueno, y así tenemos cantidad de Edgar Mitchell, sexto hombre de pisar la luna, ya dijimos también dedicado a la parapsicología. Edgar Mitchell, a quien yo conocí personalmente, pasé horas con él tomando té, hablando de ovnis, de vehículos extraterrestres y de parapsicología. O sea que no es que me lo contaron, lo dije, me lo dijo a mí, soy el testigo. Y él me decía claramente, cuando hablábamos de por qué tanto secretismo, me decía: pero ¿cómo no va a haber ese secretismo? ¿No se da cuenta usted que los más interesados en ese secretismo son las grandes empresas transnacionales, las que ganan la licitación para la nueva estación espacial, para el transbordador, que hacen los nuevos aviones, que hacen nueva tecnología? Porque todas esas empresas, cada vez que hay un dato sobre un vehículo extraterrestre o uno de estos vehículos extraterrestres se estrella, porque más de una vez han fallado, se estrella contra la Tierra, ahí sale esta gente que tiene muchísimo dinero a recoger todo el material, porque ellos copian, adaptan y después tecnología que venden. Y ahí, con esto voy a terminar, pero ahí les cuento un pequeño dato que él me dice. Un dato que a los que tienen mi edad, un poco más, un poco menos, les va a ser más revelador, porque lo vivimos eso. Él me dice: Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna, no estamos hablando de cualquiera. Me dice: ¿usted no prestó atención que en un momento del siglo XX había radios a válvula? Las válvulas, no, las radios enormes, y las radios a válvula, no había radios portátiles. Los televisores eran enormes porque tenían enormes válvulas, los televisores caseros. ¿Cuánto tiempo estuvimos así? Bueno, un tiempo. ¿No pensó, no le llama la atención que de las radios a válvula, los televisores a válvula, repentinamente y sin paso intermedio, como siempre ocurre en la tecnología, aparecieron las radios portátiles acá en la Argentina la marca era Spica, una radio muy pequeña que uno podía llevar, la ponía en el auto, iba a ver los partidos de fútbol escuchando, a pesar que estabas ahí, estabas escuchando. Bueno, dice, yo lo viví con mi padre eso, pero nunca había tenido esa reflexión. Dice, ¿no se da cuenta que ahí falta algo? Paso intermedio. La tecnología tendría que haber generado algo intermedio, semiportátil. No, de las válvulas enormes pasamos a los transistores pequeñitos, nos dijeron que eso tenía que ver con Silicon Valley y esto, lo otro, y ¡pum! La tecnología no se sabe. Exacto. Y me decía Edgar Mitchell, reflexione ahí sobre si esos datos no se sacaron de algún otro lado. Tal cual, tal cual. Bueno, Antonio, yo me voy a estudiar, a hacer las prácticas, que me lo debo a mí mismo. A usted, por supuesto, que le agradezco y estoy encantadísimo de esta conversación que hemos tenido, tan enriquecedora para mí.
Finalmente, si usted, para aquellas personas que quieran y que puedan conseguir los libros, sé que hay muchos que no se consiguen de su autoría, o tal vez sí, o comunicarse con usted para alguna consulta para Sí, psicología o lo que sea. bueno, yo les voy a recomendar visitar mi web, que es www.antoniolaceras.com. antoniolaceras.com. Ahí hay información de todas las investigaciones que estamos haciendo, del tema OVNI, de parapsicología, de misterios de la antigüedad, todas las investigaciones que estamos haciendo, ahí van a encontrar material. Van a encontrar también información de los últimos libros publicados. Si los quieren adquirir, también hay información de cómo hacerlo. Está la información de los cursos, que hoy en día, por todo lo que ocurre con la pandemia, son cursos a distancia en la Argentina o en cualquier parte del mundo. Llegamos a cualquier lado, no hay inconveniente. Hay cursos de parapsicología, de psicología de Jung, de desarrollo del pensamiento positivo. Y ahí también van a encontrar mi teléfono, mi email, lo que necesiten, en antoniolaceras.com. Bien, bien. Genial, profesor. Entonces, bueno, lo invito a que se suba y se acomode en el escarabajo cósmico y a que sigamos viajando todos juntos en este maravilloso aprendizaje. Claro que sí. Les mando un luminoso abrazo para todos. Un luminoso abrazo, siempre adelante. Hay mucho y bueno para hacer. Muchas gracias.